en este caso decidimos, porque siempre es un trabajo en equipo, sobre todo estas tesis, presentarles el aprovisionamiento de alimentos de proximidad, las bases para un modelo de productividad hortícola, que va a estar basado en un sensado remoto, pero sobre todo aquellas que por ahí no va a hacer tanto hincapié la tesis, ni que son parte de la publicación reciente de estos datos. Así que bueno, soy María Victoria Marinelli, hago este doctorado, mi director es Marcelo Escabuso, a quien le agradecemos el entretenimiento previo, y la doctora Beatriz Giovelina es mi codirectora. Bueno, el recorrido de hoy va a ser como una introducción y contexto para que se entienda a qué nos vamos a referir con aprovisionamiento de proximidad y por qué tiene que ver con los sensados remotos, un poco reconstruir lo que se viene, quien ya venga siguiendo este trabajo conocerá, pero de una manera más gráfica y más holística. Luego sí vamos a entrar en lo que ha sido el relevamiento, el área de estudio en particular, las dificultades de esto, y bueno, hablar de la unidad de relevamiento, la representatividad y la recolección de datos y el relevamiento en sí mismo. Luego les presento los resultados parciales, pero los invitamos sobre todo a que lean la publicación, y las líneas futuras, que es lo que me gustaría mucho sembrar el día de hoy, que es mi último seminario. Bueno, este es el contexto y la introducción. Nosotros presentamos, disculpen que esté en inglés, pero bueno, así es más amplia la llegada. El trabajo que nosotros hacemos, a grandes rasgos, es preguntarnos sobre productividad, ¿sí? En un contexto que de por sí es complejo porque tiene que ver con las especies, que son muchas, los tipos de manejo de cultivo, el área y la frecuencia hacen a esta productividad por ahí más compleja que hablar de una productividad de un cultivo anual o de un cultivo perenne, donde podemos estandarizar muchas de estas otras variables, ¿no? Entonces, de repente estamos hablando del alimento o del aprovisionamiento de alimentos como una contribución de la naturaleza a las personas, que ya hemos tenido un seminario al respecto, que es como un nuevo concepto que contiene al servicio ecosistémico, ¿sí? Pero más holístico, más comprendiendo que ha sido una evolución cultural la que ha permitido también este beneficio de la naturaleza, que son los alimentos, ha tenido mucha interacción humana, mucha selección, ¿sí? Y que tiene que ver mucho con nuestra cultura. Pero nosotros nos preguntamos, para poder darle un valor y evaluarlo, ¿dónde, qué y cuánto? ¿Sí? Eso es lo que nosotros queremos saber a la hora de decir, bueno, ¿qué es el aprovisionamiento así muy duro? ¿Y qué nos faltan? ¿Qué? Nos faltan el muestreo de campo, que siempre estamos bajo de recursos, que algunos sitios son difíciles de acceder, que la continuidad del seguimiento. Cuando comenzamos esta tesis, una de las primeras cosas que empezamos a hacer fue este relevamiento, y lo primero fue preguntarse cómo relevar, ¿sí? O sea, hicimos interconsulta con muchos compañeras y compañeros agrónomos, académicos, digamos, extensionistas y demás, y no había una idea clara al respecto. Así que fue difícil y es comprometido, pero no, hoy por hoy, después de 4 años de haberlo comenzado, o 5 en realidad, creemos en nuestros datos, están bastante validados y ya vamos a mostrar cómo. Este muestreo de campo tiene que estar compuesto, o nosotros lo hemos querido componer en un sistema de información geográfica, ¿sí? Para a la hora de hablar del abastecimiento, hacerlo regionalizado, focalizado, ¿sí? Porque ahí nos damos a la idea de proximidad. Y esto tiene que ver con políticas, o tiene que ver con la búsqueda de políticas territoriales, ¿sí? Que protejan esta región de alimentos de proximidad, ¿sí? En un contexto diversificado, evitando la degradación de la tierra, parando la dispersión urbana, la agriculturización, ¿sí? La idea de la agricultura industrial y no una agrocultura, y por lo menos cuestionando algunos patrones de consumo culturales de los alimentos. Cuando nos ponemos a cuestionar el consumo también, nos cuestionamos sobre la accesibilidad y sobre el contexto climático, edafoclimático en la que componen. Entonces ahí empezamos a acercarnos a la idea de la naturaleza, de las soluciones basadas en naturaleza, ¿sí?
A grandes rasgos, esto sería el contexto holístico en el que se enmarca este trabajo. Nosotros ahora les vamos a estar presentando productividad. ¿Cómo es que empezamos a relevar estas variables en un contexto tan complejo para acercarnos a este mapa y sobre todo acercar la ciencia a este contexto que es la política de planeamiento? Entonces, el resumen, que está largo, pero señalo palabras claves. Nosotros necesitamos un valor de productividad hortícola de proximidad, ¿sí? De productividad de verduras en las proximidades de las ciudades, que lo podemos llevar a un píxel, ¿sí? Es decir, a una unidad de área definida. Así como es muy común en otros contextos, digamos, pensamos en un cultivo anual, pensamos en un bosque, ¿ven? Necesitamos ese valor. Y fuimos en búsqueda de ese valor. Pero para definir ese valor necesitamos definir qué es lo que queríamos medir. Entonces, definimos biomasa cosechada en una superficie determinada. Y la idea es que esto lo hacemos con una unidad determinada y una biomasa con una unidad que podamos estandarizar a la hora de poder usar la información satelital, ¿sí? La información de sensado remoto, no solo va a ser satelital. Y esto impuso, digamos, la necesidad de un marco metodológico que no solo se restringiera a la tesis, sino a poder proponer para otros periurbanos esta forma de relevamiento. Y que se adapte cada vez más a contextos más diversificados, no a ser más estandarizable y por ende reducir la idea de productividad, sino todo lo contrario, ponerla en contextos cada vez más diversificados y que la diversidad sea parte de ese valor. Está en la publicación, en donde van a ver este resumen y otras cositas más puntuales, que hoy no voy a hacer hincapié en eso, sino en lo que no pudimos publicar. Bueno, la región agroalimentaria de Córdoba, centro, se compone de la zona histórica de riego, ahora les voy a mostrar otra imagen más, y que circundan al departamento capital, que el departamento capital es un cuadrado que contiene a la circunvalación, y que lo abastecen también municipios aledaños, Bower, Malvinas, Juárez-Selman, etcétera, ¿sí? Y que se caracteriza por una producción hortícola diversificada o multiespecífica, y ya vamos a ir a los detalles de eso. Esto, por ejemplo, es cuando decimos la región histórica de riego y uso hortícola, nos referimos a, por ejemplo, lo último que había sido datado, que era de 1982, publicado en 1987 por Lanfranconi y equipo, en donde ellos, de manera gráfica, no con sensado remoto y no, digamos, muy previo, habían diagramado cómo era la disposición de estas áreas, ¿sí?, en aquella época y cómo se componía el sistema de riego, que hoy contamos con mucha desestructuración de ese sistema tan rico. Incluso acá marcaban en el 1962, ellos ya habían, desde 1962 al 82, ellos ya habían marcado esta diferencia, ¿la ven? Se puede observar esta parte sin relleno, estas manchas sin relleno, y luego las manchas con líneas, ¿sí?, componen al 82. De ahí, nosotros construimos desde esa época, en realidad saltando al 88, un poco jugando con el censo hortícola, con el censo agrícola nacional, agropecuario, cómo fue la disminución, porque ya ellos habían notado esa disminución. Bueno, nosotros estudiamos y notamos, y esto ya fue presentado en otro seminario de estas características, el 75% de pérdida, ¿sí?, en los próximos 33 años. Entonces, ya seguimos en esa línea y por ende, esto es parte del contexto que les decía también, porque tenemos que defender del avance urbano, pero sobre todo de la falta de política o la política ausente, que sería muy distinto a decir que hay falta de política, es la política ausente, para poder proteger estas áreas que no solo nos aprovisionan alimentos, sino una serie de contribuciones de la naturaleza a las personas. Bueno, esto también es para definirles un poquito más el área, en donde se dispone actualmente las quintas que hacen parte de este aprovisionamiento, y fuertemente se
lo dividimos en cuadrantes y fuertemente vemos que la zona norte y noroeste, ¿sí? Es aquella que todavía tiene la mayor área de producción de alimentos, ¿sí? Pero la zona sur y la zona este ha ido en una disminución muy drástica. El trabajo anterior que les había mostrado, ya estuvimos hablando cuáles fueron las amenazas más grandes que tuvieron y cuáles las vulnerabilidades también, a qué se dedicaban. Bueno, una otra cosa importante a la hora de definir este relevamiento fue definir, bueno, ¿qué es la unidad de análisis? ¿Sí? Porque como les decía, teníamos que definir, bueno, hablamos de horticultura diversa, pero hablamos de quintas hortícolas, ¿cuándo es la quinta? ¿Cómo lo vamos a llevar el censado remoto? Bueno, todas esas cuestiones fueron una larga discusión y que no solo competen a esta tesis, sino a un trabajo mucho más grande del Observatorio de Agricultura Urbana, Periurbana y Agroecología, encabezado por Beatriz, en donde pudimos definir qué era la quinta hortícola, multiespecífica o diversificada, a lo que yo le voy a llamar sitios de muestreo, y que éstas podían estar compuestas por lotes, que eran las unidades de observación espacial continua con límites definidos. ¿Por qué necesitaba hacer eso? Y porque a la hora de trabajar con censado remoto, yo me iba a encontrar mucho más cercana a definir lotes, por ejemplo, que a entender desde el censado remoto la idea de quinta, ¿sí? Entonces yo pude jugar con esas dos, ¿sí? La unidad de análisis y la unidad de muestreo, y entender que, por ejemplo, estas dos preguntas que les dejo acá, ¿puede un lote contener varias quintas? Cuando yo les digo que la unidad quinta es definida por una persona jurídica o no, que toma las decisiones, ¿sí? Pero que un lote está definido por es una unidad de observación espacial continua con límites definidos, ¿sí? Yo puedo tener un lote de lechuga, ¿sí? Pero la quinta estar compuesta de muchos lotes de lechuga, de zapallo, de cebolla, etc. Así como puedo tener dentro de una quinta varios lotes, puedo tener dentro de un lote varias quintas. Es extraño, pero a la hora del contexto complejo de la horticultura se dan otras formas de trabajo y otras formas de propiedad y de decisión sobre el cultivo que van a impactar a la productividad. Eso es lo importante, porque no podemos perder de foco que nosotros no es que en este caso estamos analizando la horticultura en general, sino que estamos queriendo acercar todo esto a poder ponerle un valor a la productividad para poderlo predecir y seguir con el censado remoto. Entonces, ¿puede un lote contener varias quintas y puede una quinta estar compuesta de varios lotes? Sí. Bien, ahora voy a hacer como un poquito, voy a ir hacia algunas cuestiones en particulares de esta zona de estudio, pero que reflejan una situación nacional y bastante cercana a la situación regional, es decir, al Cono Sur y a Latinoamérica. Bueno, esta región agroalimentaria, en el caso central, tiene una superficie promedio, las quintas, ¿sí? De 8.4 y una moda de 7. Es importante la moda, porque encontramos, que está publicado en este trabajo, ¿sí? Que tiene que ver con un censo que se hizo conjuntamente con INTA, el Gulich, APRODUCO y las universidades Nacional de Córdoba, como la Católica, etc. Hubo muchas instituciones que ya hablaré más adelante. Y encontramos que la superficie promedio contenía tanto aquellas quintas grandes que eran compuestas de varios lotes, ¿sí? Pero también sucedía que había quintas muy chiquitas o quintas que eran conformadas de lotes muy chiquitos. Entonces tuvimos que jugar tanto con la superficie promedio como con la moda, ¿sí? Entonces van a ver que muchas cosas digo media y moda. Bueno, pero dentro de esta media de 8.4 y la moda de 7, la superficie destinada a horticultura dentro de esos predios es bastante grande. La media está en 6 y una moda 4. ¿Sí? Hablábamos antes que ven que ya esto de destinado a horticultura ya tiene otra variable que tiene competencia ahí, que es
el acceso al agua. Otros accesos que tienen que ver mucho con la producción agropecuaria tienen que ver en la tierra. En esta área y en general en las áreas periurbanas, donde cada vez más las intenciones de uso es una puja de poder, el acceso a la tierra en este área, el 48% es arrendada. Eso va a condicionar mucho a las formas de producir y por ende a la productividad. Cada tanto les voy haciendo el hilo para que no pierdan de vista a dónde queremos ir. El 29% de estas quintas tienen algún pedazo de su superficie bajo cubierta, pero lo cual no significa que sea el 29% del área. Eso hago la aclaración porque es importante saberlo. Este es un periurbano fuertemente de horticultura intensiva no cubierta. Muy diferente será, por ejemplo, el caso de Mar del Plata o de La Plata, ¿sí? Y multiespecíficas. ¿Por qué decimos multiespecíficas y diversificadas una y otra vez? Porque la cantidad de especies producidas promedio y moda fueron 13 especies por quinta simultáneamente. Y eso es mucho, ¿sí? Porque estábamos hablando, ¿no? De una moda de 4 hectáreas, entonces tenemos en 4 hectáreas, por ejemplo, 13 especies, ¿sí? Ahí tenemos la multiespecificidad y el contexto complejo de definir productividad en un área definida. Bueno, otras cuestiones que hacen al contexto tienen que ver que tienen en su mayoría un solo destino de venta y que de ese un solo destino de venta, el 67% es el mercado central de abasto de Córdoba, porque hay otro mercado centralizador. Por eso hacemos esa aclaración. Pero el 67%, un solo destino de venta, eso también habla de la vulnerabilidad del sector. Y en cuanto al riego, que algo importante que había mencionado al inicio, más del 89% aún se abastecen del sistema de canales y 37 de las cuales tienen perforación. 37 quintas, ¿no? No el 37%. Y de las cuales solo perforación tienen 12. Eso, digamos, hace a contextualizar a qué situación queremos definir y cuando hablamos de productividad, cuáles variables a tener en cuenta, sobre todo a seguimiento a futuro, ¿sí? Bueno, la idea de representatividad de estos sitios de muestreo. Nosotros dijimos que teníamos 170 quintas muestreadas y en base a variables que pudimos relevar en este trabajo de interespecífico y multiespecífico de instituciones y de investigadoras e investigadores, elegimos para este trabajo de productividad algunas dimensiones productivo-tecnológicas, algunas que tenían que ver con la base de recursos para producir, que tiene que ver con la superficie hortícola, la bajo cubierta, los tipos de cubierta, el acceso a la tierra, las variables de gestión, las variables de venta, la maquinaria, algunas que son por ahí desde el ámbito más agropecuario, las que son restringidas y específicas a darte una tipología de productor y de producción, ¿sí? De productora de productor. Entonces, con estas definimos 4 grupos, realizamos un proceso estadístico, un CAMINT, y definimos 4 grupos y elegimos el 10% de las quintas en cada grupo, ¿sí? Para definir la representatividad de nuestros muestreos. Como los ven acá en este mapita que ya se lo he mostrado en otras de las filminas, en azul serían todas las existentes para el momento del relevamiento y en rojo la dispersión espacial, que también es importante de ver, porque yo les estoy diciendo que elegimos el 10% en cada grupo, pero asimismo están bien dispersas espacialmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque también entraron otras variables, que esas variables sí dependían de dónde. Por ejemplo, el tamaño de las quintas en zona sur es distinto en zona norte, etc. Entonces pudimos hacer entrar también lo espacial. Bueno, entramos a la metodología de recolección de datos en particular, que como les decía fue preguntarnos, hacer muchas preguntas a todo el sector, hacerlo muy en conjunto con las productoras y los productores, de verdad. Ha sido muy importante su colaboración porque esto fue siempre
si bien pudimos definirlo estadísticamente, fue un fuerte trabajo de voluntad, de recibirte en campo, de abrirte la tranquera todos los sábados bien temprano, lloviese o no, y además muchas veces es incómodo tener una persona que releva en tu campo, etc. Así que hubo mucho compromiso. Entonces se definió un muestreo mensual en cada quinta, o sea, se visitaba de este 10%, de estas 170 quintas, fueron 20 quintas, de las cuales se visitaba una vez al mes, ¿sí? Cada quinta. Esa vez al mes se preguntaba previamente cuántos productos en cosecha tenía, ¿sí? Y se relevaba no solo los productos en cosecha, ¿sí? Se cosechaba literalmente, sino también se relevaba lo que tenía en ese momento, ¿sí? Para hablar todavía de la diversidad, ¿sí? Lo que daba contexto de diversidad. ¿Cuántas especies simultáneamente, esas 3 que yo les contaba, simultáneamente, si eso se seguía correspondiendo todo el año? Y sí, vimos un patrón en torno a eso y es realmente multiespecífica y todo el año. Entonces, teníamos un muestreo mensual en cada quinta, se muestreaban todos los productos que así tuvieran 10 en cosecha o 2 en cosecha, y eso se relevaba, pero junto con eso se relevaba especie, marco de siembra, que es decir, el área del cultivo, el distanciamiento, porque cada cultivo, como les dije, son distintas especies, realmente muy distintas. Le decimos a todo hortícola, pero la verdad es que son bastante distintas. En realidad lo que define es la intensividad con la que se hacen esos cultivos. Y la condición, cobertura de suelo, sanidad general, grado de enmalezamiento, todo eso se relevaba. Ya les voy a mostrar cómo lo podíamos hacer de manera eficiente o, bueno, intentar hacerlo de manera optimizada. La productividad en concreto, que era el producto a cosecha, que lo definíamos en peso de kilogramos en metro cuadrado, o sea, tomábamos el metro cuadrado, acá en las fotitos, no es porque me guste aparecer, pero eso lo podemos charlar, pero la idea era realmente definir un metro cuadrado, lo más representativo, ¿sí? Se caminaba dentro del lote y se definía, se tomaba el punto, se medía y se cosechaba, y se pesaba luego con una balanza romana, ¿sí? Que a veces se podía hacer en campaña, o sea, dentro del campo, o a veces se tenía que cambiar de lugar para hacerlo, ¿sí? Y luego se pasaban los datos, se ajustaban los datos. También, a mitad de camino, y por sugerencia de uno de los productores, empezamos a relevar el precio del producto de mercado, que surgió también una otra publicación en torno a eso. Bien, la metodología de recolección de datos pudo ser optimizada y eficientizada porque cada vez se ponía más difícil poder alcanzar a este muestreo mensual, pues lo hacíamos un día que encima teníamos que coordinar con los productores porque el resto de los días van al mercado. Yo en ese momento también cursaba la MAI, así que había como varias cuestiones a coordinar y nos quedaba a todos cómodo el sábado. Así que el sábado, sea 24 de diciembre o no, fuimos a los campos y se relevaba, digamos, dividíamos, como eran 20, 4 sí o sí tenía que entrar por cada sábado, viernes y sábado, porque los agroecológicos, como las ferias eran los sábados, íbamos los viernes. Así que hubo un poco de todo. El relevamiento fue realmente optimizado a través de una plataforma interactiva de recolección de datos que ya se deben haber hartado de escucharme hablar, que permitía un procesamiento intermedio en línea y que sobre todo me permitía en campo ir sin papeles, pudiendo tomar fotos, la georreferencia. Comparamos el uso de la georreferencia del teléfono con el GPS y al nivel que nosotros lo utilizábamos era muy eficiente, eso lo terminé sacando después. Esta plataforma nos permitió tomar los datos de productividad, así como los de cobertura para otras funciones, y la verdad que era muy útil porque me permitía volver a casa y saber que habían sido subidos. Yo en el campo podía no tener internet e igualmente cuando llegaba a un sitio con Wi-Fi se subían los datos. Por productor llenaba uno y eso yo podía ir viendo la evolución. Y acá les muestro incluso cómo no solo lo usamos para productividad, sino para otras campañas. Y de hecho el censo hortícola que hicimos
con el Observatorio de Agricultura Urbana y Periurbana y Agroecología, lo hicimos también con esta plataforma, ¿sí? Entonces vos podés acceder a los datos, podés corregir datos en el caso de que seas administrador y demás, y eso bueno, nos permitía seguir adelante con este muestreo. Es un software gratuito de código abierto, está desarrollado por una comunidad, está Harvard, pero está también Cambridge, hay varias universidades, permite la recolección de datos electrónicos, estándar, confiable, de fácil uso, la verdad, porque lo hemos probado, no he sido solo yo, un montón de gente, incluso yo también tuve ayuda de chicos graduados y no graduados de la Escuela de Nutrición, de arquitectura, de agronomía no. Pero que me permitieron también ir acompañada y compartir el proceso con otras líneas y que permite hoy poder hablar de continuidades. Entonces se diseñaba una encuesta, la diseñás previamente y ya la llevas en el teléfono y la recolectás a campo y como les dije lo podíamos ir siguiendo con datos emergentes, no los datos procesados hasta el final, pero con datos emergentes, a ver cuánto habías recolectado por día, qué cosas, de acuerdo a las variables, cómo iba evolucionando la representatividad. En cuanto a resultados parciales, bien, esto los invito y las invito a que vean el trabajo publicado, que ahí hacemos mucho más discusión en torno a estos resultados parciales. Lo que yo voy a traer a este momento, a este seminario, es la definición de variables, que a mí me permiten después seguir evolucionando en la idea de un modelo de productividad basado en censados remotos. Nosotros con este trabajo de relevamiento pudimos definir qué cuestiones iban a componer a esta productividad. Entonces, lo que vimos es que necesitamos una productividad por kilogramo por metro cuadrado, ¿sí? Que esta productividad, sí, claramente tenía diferencias en las especies, pero que las podíamos reunificar en tipos morfológicos y que al reunificarlas teníamos la posibilidad de hacer seguimiento temporal, ¿sí? Y comparación para atrás, temporal y en contextos regionales, ya les voy a explicar un poquito eso. Nos permitió decir, che, acá es importante también hablar de la superficie asignada en cada quinta a cada una de estas especies, porque no es cuestión de que haya lechuga, sino cuánta lechuga en el año hay. Y entonces también, además de la superficie asignada a cada especie, empezamos a notar la importancia de la frecuencia o lo que le llamamos recurrencia anual de un tipo de cultivo. ¿Sí? Obviamente que hay tipos de cultivo que te ocupan un gran periodo en el año, por ejemplo, un ajo puerro, ¿no? Que está 8 meses en el campo, entonces lo haces una vez al año, además que es mucho más invernal, como todos aquellos, las coles, ¿no? Pero, por ejemplo, la lechuga, cada 45 días tenés una resiembra, un trasplante en general, y eso lo tenés todo el año. Entonces, bueno, eso necesitamos diferenciarlo porque todo eso tenía que estar compuesto o tenemos que componerlo, agregarlo de manera tal que sea fuertemente sostenido y robusto para componer esa idea de productividad hortícola diversificada. Ahora vamos a la productividad. En sí misma la productividad, como les decía, podíamos, con estos datos tomados a campo, hicimos un trabajo de compararlos con aquello regional. Yo les había puesto, permiso, vuelvo atrás, un mapita no inocente, aquí, ¿sí? En donde hablo del cono sur, ¿sí? Nosotros los comparamos a los datos nuestros registrados con todos aquellos que provee la FAO y que la FAO no lo recopilan los gobiernos de cada uno de estos países y se modelizan. Así que hay algunas cuestiones ahí a tener en cuenta. Entonces, esto es FAO-STAT 2019, ¿sí? Comparando el mismo año, ¿sí? Pudimos, las especies, el FAO no tiene por especie, tiene por grupo de especies, así que tuvimos que hacer un trabajo de reinterpretación ahí, validado ahí con muchos compañeros, en donde Evangelina Arguello fue clave en todo ese proceso, y no solo lo comparamos con aquello regional en el mismo contexto temporal, lo comparamos con lo local en el pasado.
ese mapa que yo les había mostrado, esta publicación de Lanfranconi, acá está cortado por el texto, comparamos todas las especies que eran comparables, porque hubo especies que desaparecieron. Y ahí entra la importancia, que desaparecieron o se incorporaron nuevas. Por ejemplo, en los años 80, al parecer en Córdoba no se consumía rúcula, y hoy por hoy no podemos entender nuestras vidas sin la rúcula, aparentemente. Entonces, ¿qué nos permitía eso? Nos hizo ver que trabajar todas estas productividades de manera agrupada con tipos morfológicos no solo nos permitía reducir y agregar y tener mayor N por cada grupo, sino también al día de mañana, cuando se incorporan especies de frutos que hoy por hoy no podemos reportar, pero que en un par de años se ponen culturalmente de moda, y ahí entra la influencia de la cultura en cómo consumimos, entonces pueden ser agregadas y tenidas en cuenta dentro de estos grupos, o se le pueden aplicar, ¿sí?, la productividad de fruto, ¿sí? Entonces eso me permitió salir de la productividad del tomate a hablar de la productividad de fruto. Tiene que ver con un análisis estadístico de los datos, y además esta productividad la analizamos temporalmente, ¿sí?, porque vimos que en el año tenían muy poca variación, la verdad. ¿Y qué tiene que ver con esto? Tiene que ver el consumo, ¿sí? Que nosotros tenemos un consumo que no es tan estacionario. La idea de que hemos perdido la dinámica cultural de comer vegetales y frutas de estación. Nosotros creemos que la fruta y la verdura parece que sale de nada, entonces hemos perdido un poco la percepción de la estacionalidad de la producción, y la producción se ha adaptado a eso. En el caso particular de Córdoba, con algunas cuestiones, ¿sí? Quizás algunos tipos de fruta no los podemos producir, otros sí, pero en el grupo grande de frutas, ¿sí?, de verduras de fruta, sí. Entonces, lo analizamos temporalmente, lo analizamos espacialmente, y no encontramos diferencias en torno a si el tomate o la lechuga producía más en zona norte que en zona sur. Hicimos todo un análisis espacial al respecto y no nos dio esas diferencias, y ahí hay un punto muy importante. Y después la diversidad de especies, que es esto que les contaba de los grupos morfológicos. En la superficie asignada, entonces ya también les muestro por especie, después ya la decisión de tomarlo con grupos morfológicos. También analizamos la superficie asignada en cada quinta, temporalmente, espacialmente y hablando en el contexto de la diversidad. ¿Y esto qué nos pasó? Y la recurrencia, disculpen, no la puse, pero también hicimos el mismo trabajo, ¿no? Y era mucho más clara, es un valor entero, es una decisión, pero es una decisión que se comparte mucho, es una decisión bastante cultural, hacer 24 veces lechuga en el año. Y 24 es el número que realmente nos dio, no estoy exagerando. Entonces, ¿esto qué nos hizo tener, una vez analizado todos estos datos, una hipótesis muy fuerte, que es que la variabilidad de la productividad hortícola en estos contextos periurbanos depende más del manejo, que es del tipo de productora o productor, que del sitio, que tiene que ver con la condición edafoclimática, ¿sí? O sea, esta hipótesis tiene que ver con esto de, no depende tanto si es de zona sur, si es de zona norte, sino de cómo ese productor ha decidido producir, ya sea el manejo del agua, de la tierra, de dónde comercializa, cuánto comercializa, cada cuánto, ¿sí?, de la maquinaria que dispone, de cuántos son, etc. Y esto se da muy fuerte en la horticultura, pero piensen que la horticultura de por sí es una producción agrícola muy mediada por la cultura, muy mediada por la demanda, la oferta es muy dependiente de la demanda, ¿sí?, y que los cultivos se llevan a su potencial. Es una agricultura intensiva, es decir, vos sabés lo que necesita y se lo das. No es una agricultura de secano. Me explico con eso. El uso intensivo permite que se estandarice un poco la productividad. Es decir, en este sitio, Córdoba va a tener en este sitio, Córdoba, que representa un montón de sitios similares a Córdoba, que va a tener ese valor, ¿sí?, porque se intenta llevar al máximo de esa especie, ¿sí? Imagínense que la mayoría de las hortícolas que consumimos son de clima mediterráneo, y nosotros clima mediterráneo no tenemos. Entonces ya ahí les da una idea, ¿sí?, de que condicionamos su contexto para poder producirlas.
Bien, la horticultura es una producción que es donde el componente socio-productivo tecnológico determina la productividad y por ende el abastecimiento. Ahora llegamos a la parte que más me gusta, que era la parte de la siembra. De la siembra de qué emerge de este trabajo, en donde pudimos generar una metodología de relevamiento en un área que no teníamos, al menos que no pudimos acceder, y que todo nuestro contexto dio las bases. Y que nosotros pudimos sembrar qué continúa con esto, además de la metodología, determinar esas variables que nos van a permitir esto, armar un modelo complejo de producción periurbana, ¿sí? Que contenga la diversidad, no que la haga desaparecer para promover eso, todo lo contrario. Nosotros contenemos la diversidad, la incluimos, la pusimos como parte del contexto. Vamos a dar productividad, de hecho se da la productividad por cada tipo morfológico, se da la productividad por especie, pero construimos la idea de un único valor diverso de productividad compuesto de todas estas especies, ¿sí? Descrito perfectamente, y que encontramos algunas referencias bibliográficas de otros escenarios complejos de producción intensiva, en donde también se correspondía con este valor. Eso no nos parece menor porque tendemos a no dejar la idea de la planificación territorial. La planificación territorial entiende la necesidad de la diversidad en el contexto, ¿sí? Y bueno, estas líneas de trabajo, que en realidad no le puse líneas de trabajo futuro porque como están sucediendo, solamente que no componen exactamente a esto, tienen que ver con la idea de componer estas variables, separar en clústeres, ¿sí? Definirlas bien a las variables, separar en clústeres y poder ir prediciendo con mayor acercamiento, ¿sí? El abastecimiento de toda una región, en este caso la RAC. Esto fue un primer bosquejo que hicimos de uno de los modelos, los estamos complejizando, por eso no están puestos acá ni las referencias ni nada, porque seguimos trabajando en esto. Este es el que está publicado, el más base, en donde hablamos ya de cuánto abastece cada quinta y por ende el periurbano, digamos, esta región alimentaria de proximidad. Otra línea de trabajo en la cual me siento sumamente orgullosa y espero que estén acá porque no he podido ver si estaban, son los compañeros y las compañeras de nutrición que llevan un poquito más allá. Yo les he dicho la importancia del consumo en todo esto y la dependencia de que la oferta y de cómo se da el contexto ecológico de decisión también en torno a qué se provee, tiene que ver mucho con un consumo. Entonces, poner en cuestión el consumo, ¿sí? Para mí me quedaba un poco lejano en términos académicos, en términos de saber hablar de eso. Así que nos unimos y Vera y Mato, los apellidos de los dos chicos que se recibieron con una tesina, que trabajaron la idea de autosuficiencia alimentaria, muy interesante, y que ahora la estamos llevando un poquito más allá y que ha salido un trabajo hermosísimo que esperamos pronto podérselos compartir, ¿sí? En donde ya no solo trabajamos con la autosuficiencia local de los tipos de hortalizas, ¿sí? Sino que también nos pusimos a analizar, porque ahora tenemos más tiempo, nos pusimos a analizar datos de fruta, tanto locales, ¿sí? Como del área de Córdoba, regionales. ¿Por qué? Porque la fruta sí es más trasladable, ¿cierto? Y porque sí hay especificidades en su producción que hacen que se restrinja a determinadas áreas, pero que en el contexto nutricional son importantes. Una de las grandes cosas que aprendí con esto, de trabajar en equipo con ellos, es que pudimos dar un valor, algo que creo todos sabemos, pero para mí es muy importante traer y sembrar en este último seminario, que es que nosotros, como Córdoba, somos autosuficientes, producimos aquello que consumimos. Algunas de las cosas las producimos muchísimo más. El problema es que nosotros en Argentina, solo el 6% de nuestra población consume los requerimientos nutricionales. Entonces todos abren los ojos y ahí dicen, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si todos comemos como deberíamos comer para estar bien, para buscar el bienestar de la humanidad?
Bueno, entonces ahí nos falta. Ahí la autosuficiencia no la cumplimentamos, no corresponde. Y para eso es importante entender que el problema va a radicar en el acceso a la tierra, en el acceso al recurso agua, justo esos dos recursos, perdón, y en el acceso a la cultura de trabajo, que no es que se es horticultor de la noche a la mañana, se aprende como todo, pero que la cultura que compone al trabajo y a la producción del alimento se transmite y se debería respetar. Entonces, es un dato muy fuerte que viene desde el área de un consumo consciente, ¿no? Desde discutir el consumo, pero que tiene completa y totalmente atado la planificación territorial, el ordenamiento territorial. Bien, más o menos para finalizar, es agradecer que este trabajo no se podría haber realizado sin todas estas personas, a las cuales les pedí permiso para poner su foto, sin su compromiso y sin su generosidad, no solo por la generosidad de abrirnos las puertas, es que las charlas, es que hubo recomposiciones del muestreo, hubo ideas nuevas surgidas y hubo mucho diálogo. Digo, personas que, digamos, ayudaron hasta los relevamientos de firmas espectrales y se comprometieron absolutamente y estando ahí porque era un aprendizaje mutuo, quizás, ojalá les hayamos dado algo y sobre todo lo que queremos dar es la defensa del sector y el reconocimiento a su labor cultural y de reproducción social. También, ¿por qué no agradecer el financiamiento? Porque tampoco la gran qué. Y a todas las instituciones que hicieron parte, que a veces es difícil trabajar entre instituciones, cada uno con su idea, pero poder entender que era ese sector el que y cómo lo queríamos defender fue importante, en especial a Beatriz y a Diego, que fueron parte de varios de esos sets de financiamiento y de contexto, sobre todo de preguntas, que siempre digo que es lo más importante. Y no es menor que yo haya elegido el 19 de abril para dar este seminario, porque hace 2 días fue el Día Internacional de la Lucha Campesina, una lucha que es por la tierra, por la recuperación de los territorios y por las luchas colectivas y la solidaridad. Me pareció importante traer esto, ¿qué necesitan de los gobiernos y de las instituciones para continuar alimentando al mundo? Es sobre todo los recursos naturales, ¿sí? Y la producción con distribución. Otro tipo de comercio, que ahí sería una línea muy interesante a poder indagar. La forma productiva también, ¿no? La agroecología campesina y los derechos campesinos, la UNDROP, que es un procedimiento especial de la ONU dentro de la FAO. Entonces, se resiste a la represión de muchas luchas actualmente en el mundo y en nuestro país en particular. No hacemos mención ahora del pueblo mapuche. Frente a las crisis globales, construyen aún soberanía alimentaria para asegurar un futuro a la humanidad. Así que no me pareció menor traerlo en un contexto de hablar de aprovisionamiento de alimentos de proximidad.